si hablamos ya del México independiente, como, como en el México vivió el proceso de la separación iglesia-estado, el proceso de reforma, que incluso es algo muy distinto a lo que sucedió en el resto de los países americanos, como que ahí ya se vive un contexto en donde la participación de la iglesia tiene que ser muy cuidadosa, muy circunscrita al ámbito religioso, con dificultad de participar en la parte política, o sea, más bien como algo que no les toca, que está por la legislación, digamos, limitado y prohibido. O sea, creo que cuando uno está en eso, o sea, una participación muy directa en una licenciatura, en una maestría, como que uno se da cuenta de que hay tantos temas, tantas posibilidades, o sea, como que a uno le pueden gustar muchas cosas diferentes en el campo de la historia, ¿no? Sin duda, la razón por la que yo decidí en el doctorado hacer un trabajo que tiene que ver con historia de la devoción, de las devociones, historia religiosa, bueno, la explicación que yo me hago a mí misma, bueno, la que yo digo de por qué lo hice, es porque sí me doy cuenta que en México el papel de la religión ha sido, así, bueno, ha tenido una importancia pues, a lo largo del tiempo muy clara, bueno, muy presente siempre en la sociedad. Entonces, como yo pienso que uno tiene que explicar por qué, ¿no? Bueno, cómo es la sociedad mexicana, cómo ha sido el desarrollo en los 300 años de virreinato, ya como México independiente, por qué ha habido un interés especial y es una sociedad muy religiosa en muchos sentidos. Digo, a lo mejor igual habría que hacer un análisis de qué tipo de religiosidad, a lo mejor una religiosidad muy de prácticas y rituales y todo más que una religiosidad académica. Pues mira, yo creo que como seres humanos, o sea, tenemos que reconocer que cuando nacemos, cuando vivimos en una sociedad y en un país y en un espacio geográfico que, que ha sido resultado de, de las acciones de muchas generaciones, de todos los que nos antecedieron, y que no podemos explicarnos cómo somos, quiénes somos, hacia dónde vamos, si no tenemos claro de dónde venimos, quiénes fueron nuestros abuelos, bisabuelos, en qué tipo de sociedad vivieron, por qué nuestra sociedad es una sociedad con grupos sociales muy diferenciados, por qué hay todas áreas de población con raíces y cultura indígena. O sea, como que si no entendemos nada de eso, el ubicarnos en dónde estamos, hacia dónde podemos ir, es como partir de cero. O sea, es como no saber. O sea, es como perder nuestra memoria de país, de sociedad. Es como desubicarnos totalmente, ¿no? Entonces, sin duda, esto es un aspecto de la historia que pienso que cualquier persona lo necesita. Ahora, también el hacer análisis histórico, el revisar cómo funcionó, no sé, una ciudad en la época porfiriana, cómo era la Ciudad de México, qué extensión tenía, a qué se dedicaba la gente, cómo vivía. O sea, sí, el hacer ese tipo de análisis, que es lo que lo que hacemos los historiadores, es como hacer una reflexión y una revisión del desarrollo de la persona humana, el desarrollo de la sociedad. Y entonces como digamos, el historiador tiene que hacer una práctica de análisis, de profundizar en lo que es una sociedad, en cómo se desarrolla, en cuáles son sus problemas, en qué puede hacer y qué está haciendo para resolverlos. Entonces, ese análisis histórico que tú aplicas a otros momentos, a otras sociedades, a otras circunstancias,
te hace mucho más reflexivo, mucho más analítico, o sea, te da muchísimas herramientas para ubicarte en tu realidad presente y para no ser simplista, así como de no, o sea, de no preguntarte a fondo por qué estamos en esta situación, por qué la problemática política es así, o sea, como que un historiador va a ser alguien que reflexiona, que profundiza en las cosas, que busca explicaciones. Entonces yo pienso que alguien que estudia historia, de veras de nuestros jóvenes, que igual uno se da cuenta de los alumnos de licenciatura, de maestría, que son así jóvenes, como tú dices, la historia es cuestión de viejos, no, la historia puede ser absolutamente de jóvenes. O sea, te das cuenta de alumnos muy buenos, muy inteligentes, que entonces están viendo la historia de otra forma, que entonces están interesados en decir, vamos a hacer un programa un video especial y vamos a analizar cuestiones de vida cotidiana y vamos a hacer algo, una cosa animada. Bueno, como que las nuevas generaciones, o sea, que están estudiando historia, como que tratan de ver cómo van a hacer que esa historia les sea significativa a jóvenes, a niños, a adultos actuales, o sea, y que puedan entender por qué es importante, por qué nos interesa que el centro histórico esté cuidado, no se destruyan los edificios, se les dé importancia, se recuperen muchas cosas, por qué hay que valorar eso. Entonces, como que con las generaciones nuevas, los historiadores jóvenes, pues tienen una energía y muchísimo interés en lograr, a partir de la historia, hacer muchas cosas en la sociedad en general, ¿no? Por supuesto en la enseñanza y en la educación, pero a nivel más amplio, ¿no? De cosas que les digan algo a todos los diferentes grupos de la sociedad.